Ex senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, llega a la dirección de la ANP por un acuerdo que hay entre oposición y gobierno para ocupar determinados cargos. Llega con algunos objetivos clave. Él manifiesta mejorar la eficiencia, mejorar las tarifas y también la calidad de los servicios. Le vamos a dar la bienvenida en esta mañana lluviosa. Jorge Gandini, un gusto que estés con nosotros aquí. Gracias, buen día, el gusto es mío, encantado de estar acá. Sos un legislador que uno te asocia desde el 94, ¿no? ¿Sos legislador? 85. Desde el 85. Ahora en septiembre cumpliría 40 años de la primera vez que ingresé al Parlamento. Uno siempre te asocia con el Parlamento, pero tuviste también cargos de gestión Estuve en la dirección del INJU, en el en Correo. la creación y dirección del Instituto de la Juventud. Fueron mis dos cargos ejecutivos. Pero hace mucho tiempo que estás en la vida parlamentaria. ¿Vas a extrañar eso? Sí, claro. Sobre todo extraño mucho no poder hablar de política, de no meterme en estos debates de Claro. todos los días, que tengo la inhibición constitucional. Así que estoy buscando bien cuál es el límite para caminar ahí por el Buscando por la el manera pretil, de que es amordazarse. política, porque también están las políticas públicas. Claro. Esas cosas uno puede. Nah, sos un hábil declarante, te las vas a arreglar seguro. Gracias por el reconocimiento. Claro. Bueno, muy bien. Comenzamos. Bien, bueno, venía creciendo el movimiento de contenedores en el puerto en los últimos años. En el último mostró un desfasaje, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, a ver, hay una curva ahí de crecimiento, el pico es en el 2023, el 2024 es una meseta, no crece más de lo que ya había crecido mucho, cae un 1% en algún aspecto. En estos primeros meses del 2025 sí se nota una caída particularmente de la carga de contenedores. Recordemos que hay pasajeros, granos, pesca, contenedores y cargas varias. En contenedores se ha visto una disminución en estos primeros meses. Parece que son muchas las causas. Algunas tienen que ver con que las grandes navieras que utilizan el puerto del Uruguay no solo para cargar o descargar con destino al país, sino con lo que se llama el tránsito. Es decir, viene de esa naviera un servicio que deja contenedores como si fuera un gran parking para que los recoja otro barco de esa misma naviera a otro destino. Y ahí hemos tenido un gran crecimiento, pero si esas navieras eligen dejar esos en un puerto de Brasil o en un puerto de Argentina, perdemos esa carga. Ahí hemos tenido algunas dificultades, razones varias también, algunas atribuibles a nosotros, otras no. Por ejemplo, obvio que hay un tema de tarifas, hay un tema de competencias, hay un tema de concentración de grandes navieras, ya son algunas cada vez menos, unas compran a otras y tienen sus propias terminales en algunos puertos y prefieren llevarlos allí, manejan otros costos. Y eso nos ha complicado. Parece que también hay algún problema en el tiempo que en algún caso se demora en escanear. Ahora tenemos los escáneres, pero eso, claro, es fila india, en algunos casos demora un poco más. Y la tarifa finalmente se compone de dos factores: el precio por día, pero el tiempo que demora y por lo tanto los días que insume. Hay otros que no son nuestros. Por ejemplo, Argentina ha desregularizado mucho y esto hace que sea más rápido el tiempo que ocupan a las cargas. Pero la clave estaría justamente en esa desregularización. Bueno, Argentina, como todo en Argentina, era muy complicado. Ahora, o las navieras, los que trabajan, te dicen, ahora está más fácil, está mejor. Brasil, que tiene esos grandes puertos atlánticos, ha terminado infraestructuras que le permiten atender más rápido, los barcos demoran mucho en atracar en puerto. Esas cosas también son desventajas comparativas para nosotros, que tenemos ventajas naturales, por ejemplo el calado. Buenos Aires tiene un calado de 10 metros y medio, por lo tanto grandes barcos no pueden ir allí. Y nosotros 14. Y nosotros tenemos autorización a 14, Claro, todavía no dragado llegamos. a 13. Para que la gente entienda, los canales es como si por abajo del agua hubiera una calle. Hay que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque hay 5 o 6 metros y en un punto hay un gran terraplén y abajo 13 metros. ¿Qué importa? Importan los 13 metros e importa el ancho. Claro. Porque los barcos también maniobran y los barcos son cada vez más largos. Hoy hay barcos de 350 metros que tienen dificultades
en algunas partes de nuestros canales para hacer la maniobra. Por lo tanto, tenemos que calar más abajo, tenemos que ir a los 14 metros, hacer canales más profundos y más anchos. Eso es mucha plata, pero es parte del proyecto de crecimiento. Los muelles más importantes están fundados a 14 metros, no quiere decir que tengan 14, pero TCP, el muelle B, el muelle C, la terminal ¿cómo se dice?, de celulosa, la granelera, tienen 14 metros o están fundados. O sea que ahí no hay problema, se puede llegar a esa profundidad. Hay que trabajar los canales. Eso nos da ventajas, ya tenemos, nos va a dar más ventajas para atender los grandes barcos. La obra de calado empezó, de dragado para llegar a los 14 metros, empezó el año pasado, pero se demoró, no está pronto eso todavía. ¿Qué pasó? Ahí hay varias. Se dragó Antepuerto con una empresa privada que ganó una licitación. El puerto tiene 3 dragas propias. Una hace mucho que no sale de amarras, está allí. Las otras 2 tienen una productividad relativa. Pueden hacer el trabajo muy lento. El puerto además tiene que mantener, porque el dragado implica una intervención contra la naturaleza. La naturaleza acomoda el sedimento en un lugar y uno tiene que desplazarlo. Si pasa un año sin repasar ese lugar, la naturaleza lo volvió a poner. Entonces hay que hacer canales, hay que dragarlos, hay que mantenerlos. Ahí las dragas nuestras hacen una parte, hay una licitación ya adjudicada como para ser llamada cuando sea necesario para alguna de estas tareas. Pero esa es una ventaja que tenemos, que no tienen otros puertos. Pero tenemos algunas desventajas. Sí, por ejemplo, los operadores, Jorge, denuncian pérdida de escalas internacionales y también, y también los sobrecostos logísticos. ¿Qué es lo que no llegó a hacer el gobierno pasado en la materia que hoy se encuentra en esta situación? El gobierno pasado hizo mucho, por eso tiene los récords. Está bien, pero en esto específicamente. Por eso tiene los récords. El récord se compone de una cantidad de cargas que venimos. Tenemos ahora por primera vez una terminal pesquera en Capurro, que todavía no tiene todas las condiciones, pueden atracar allí y operar los barcos nacionales, la pesca nacional, porque tiene 7,5 de dragado. Tenemos un importante avance en granos. Tenemos la combinación de Nueva Palmira, de donde sale mucho grano nuestro, pero también mucho del que viene por la hidrovía, con Obrinel, que es esa granelera que tenemos en el puerto, que es lo que uno ve como un paisaje, que es como, hay como un canal en triángulos que carga el barco sin que atraque muelle. Y tenemos la terminal de contenedores Cuenca del Plata, TCP, de donde somos socios en el 20%, donde se está haciendo una inversión, la más grande que ha recibido el puerto, de unos 600 millones de dólares, que eso implica poder atracar y atender varios barcos de ese enorme tamaño al mismo tiempo, con ese calado y con grúas, se llaman pórtico, que son las que pasan por arriba del barco y pueden sacar contenedores del otro lado. Eso permite que en poco tiempo se pueda atender uno de estos grandes barcos. Esas inversiones están en curso, algunas de ellas, otras ya están prontas. Hay una, perdón, ahí, porque hay un tema, ¿no? Había un atraso en la construcción del muelle y pavimentado también sí. De una parte. ¿Eso está influyendo también digamos, en la ralentización de todavía del Marcel Puerto, no? Todavía no. O sea, esto es como una inversión, tanto el calado a los 14 metros como esta nueva obra está mirando un poquito más lejos, ¿no? Pero era un año casi de atraso, ¿no? Tiene un año de atraso. Ahí el tema es que TCP, que es la empresa privada pública, contrató con consorcios internacionales, que son los que tienen un diferendo entre Jan de Null y las empresas que contrató Jan de Null, y se encontraron con dificultades para dragar, es decir, para poder hacer la extensión de tierra y el nuevo muelle, tenían que dragar. Se encontraron con una roca muy dura, muy dura, y el dragado debió ser sustituido por el dinamitado. Se fueron dinamitando, eso demoró mucho, y hay un diferendo, un conflicto, porque ese tiempo agregó costos, y ahí hay arbitrajes, hay problemas. No es TCP la responsable de eso, es la que contrató, es la pero que TCP podría es la que exigir. contrata.
TCP es la que contrata Claro. a estas. ¿Y le cabe responsabilidad a TCP sobre este atraso? No parecería, ¿verdad? No está eso en discusión. TCP está haciendo, no le están cumpliendo los plazos que contrató por esas diferencias. Yo espero que este tema se dilucide pronto, el puerto está preocupado por esto, pero todavía no genera un problema en el movimiento portuario. Hablabas de los escáneres que se instalaron en el puerto, que corresponden a aduana, en realidad, pero el expresidente de la ANP, Juan Curbelo, había dicho en una entrevista el año pasado que eso iba a agilizar el movimiento en el puerto. Sin embargo, vos decís ahora que pasó lo contrario, que enlenteció el tránsito. Primero, ¿Qué pasó ahí? Recordemos, dentro de lo que llamamos el recinto portuario, es decir, de la valla hacia los muelles, funcionan 3 organismos diferentes. El puerto, la aduana, que es otro organismo que es la que inspecciona las cargas, y la prefectura, que es la policía de esa zona y además tiene bajo su responsabilidad un montón de tareas de navegación. La aduana ahora tiene este tema que es mucho más seguro y lo que ha dispuesto es inspeccionar o pasar por el contenedor todo. Como te pasa en el aeropuerto, algunos pasan, otras valijas van por el costado, eligen alguna. Bueno, acá se eligió todo, porque hemos tenido algunos problemas. O sea, ¿se está Ese escaneando todo, absolutamente todo lo que pasa por el puerto? esa es la información que yo tengo, no lo hacemos nosotros, esa es la información que yo tengo, y eso genera, en algunos casos, un cierto cuello de botella. Parecería ¿Y cómo que se este es un resuelve factor. esa dicotomía, digamos? Las propias, los despachantes de aduanas, las propias empresas están hablando con aduanas que ha dispuesto ese mecanismo y que lo estará tratando de agilizar. Ahí nosotros no tenemos mucha intervención. Digo que son las concausas que pueden estar interviniendo en esto. Ahora, igual hay sigue otras, pasando droga, ¿no? Bueno. Según los últimos eventos del año pasado, sigue pasando droga. Entonces, Uruguay uno es se un pregunta país, cómo se hace si se controla Uruguay todo. es un país de paso, ¿verdad? Viene muchísimo del norte por la hidrovía, vienen muchas barcazas. Inspeccionar todo ese tema requiere muchísima atención y muchísima tecnología y nos han elegido, somos uno de los puertos de salida, somos uno de los países de salida. Eso es un tema mucho más de las fuerzas de seguridad que tienen que actuar sobre eso y los mecanismos de control que hay en los puntos de llegada y de salida. Yo creo que están mejorando, pero obviamente el crimen organizado siempre va adelante, ¿no? O sea, ¿pero se saltean los escáneres o los escáneres? Yo no te puedo dar esa respuesta. Se contaminan en alta mar también, se dice muchas veces. veces. Y se contaminan con embarcaciones que no necesariamente salen de puertos, sino de cabeceras de playa. Todas estas cosas han ido trascendiendo. Ahí el puerto no tiene una función. Damos el servicio para que los que tienen que intervenir lo hagan. No es el puerto el que inspecciona ni el que vigila estas cosas, ¿no? Bien, en las bases programáticas del Frente Amplio se planteaba la revisión de la extensión de la concesión a Catunasi, que se daba hasta el año 2081, que se aprobó en el gobierno anterior. Lo plantea a grandes rasgos la posibilidad de abrir esa discusión. En ese caso, en caso de que se abra la discusión, ¿cómo te vas a parar? Primero, es una discusión que se daría eventualmente en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no del organismo en el que nosotros estamos. Yo diría que hoy no hay síntomas de que esto fuera a pasar, no está esa discusión instalada. Inversamente el Estado es parte de un juicio que se le está llevando adelante y debería estar defendiendo la concesión. Pero esto se lleva en los niveles en que el Estado maneja los juicios de este tipo, en Presidencia de la República y los estudios que ha ido contratando y particularmente en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No, que yo sepa, no se nos han pedido informes ni nada que uno pueda pensar que el Estado va a reabrir esta discusión, que está en plena ejecución. O sea, cuando hablamos de las obras, hablamos de la ejecución de ese acuerdo. Ese acuerdo está integrado también por esta inversión de 600 millones de dólares, que es la que está avanzando, ¿no? ¿Qué pasó porque ahí me perdí un poco en la discusión, en su momento cuando se cerró este negocio, este acuerdo con los belgas, el Partido Colorado dijo que había que tener una unidad controladora de las tarifas, ¿no? de los operadores portuarios.
¿Se está en algo parecido a eso? Que yo sepa no, ese fue un proyecto de ley para crear una nueva unidad, ese proyecto quedó archivado, no sé si se ha desarchivado, no está en la discusión parlamentaria, por lo menos entre los temas de prioridad. ¿Y qué piensa Gandini sobre? ¿Habría que tener un ente controlador para que esté encima de las tarifas, que decía, a veces... Más digamos, que encima de las tarifas para que controle, digamos, esta operativa. Yo a veces pienso que quizás habría que estudiar otra solución, pero es un pensamiento inicial. Y es que ese 20% que tiene el Estado en la empresa TCP, cuyo 80% está en manos de quien ganó aquel remate, que es Catornasi, ese 20% que implica que tiene 2 directores y un síndico en la empresa, podría no estar en manos del puerto, sino en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el Poder Ejecutivo, directamente. Y yo creo que eso podría dar un diálogo directo entre el Estado, persona jurídica mayor, y la empresa privada, para cogestionar esa terminal, que es muy importante, la terminal especializada, por donde deben pasar la gran mayoría de las cargas de esa naturaleza. Pero es una discusión que no se ha instalado en este periodo todavía. Será bienvenida y podremos opinar cuando suceda, ¿no? Si es que suceda. El empresario, ya vamos cerrando por acá, nos vamos a una pausa, pero el empresario Juan Carlos López Mena está siempre presentando proyectos de gestión. En este caso propone, bueno, a cambio de la concesión de la terminal de pasajeros, iniciar obras en el dique Maciel que podrían ser de avanzada, según él, de bajo impacto ambiental. ¿Usted tiene alguna posición en relación a esto? ¿Por qué es cuestionado? A ver, nosotros tenemos un importante flujo de pasajeros que es con Buenos Aires. Y con Buenos Aires tenemos un puerto de pasajeros en Colonia, que hace el trayecto de Buenos Aires a Colonia inversa, y otro en Montevideo. Sí. El de Colonia ha recibido una inversión muy importante, que va a coincidir, primero está recibiendo más de una compañía, pero está coincidiendo con que Buquebus va a traer el barco más grande de esta naturaleza, y que va a traer muchísimos más pasajeros, con un proyecto que tiene que ver con que vengan a pasar el día. Muchos se quedarán a dormir, pero la mayoría vienen, tienen que tener un servicio rápido para poder desembarcar y hacer migraciones, y se van en la noche. Comen, dan la vuelta, pasean, van a la Plaza de Toros y se van. Montevideo tiene una terminal que desde el gobierno de Mujica dejó de estar concesionada a la empresa Buquebus y pasó a estar otra vez en manos del puerto. El puerto recibía $1 millón de canon y las obras las hacía la empresa. Desde aquel momento no recibe ese $1 millón y el mantenimiento lo tiene que hacer el Estado, y el mantenimiento se nota que ha caído. Hay deterioro de la terminal fluvio-marítima, no de Buquebus. Si mañana viene otra empresa que quiere hacer ese uso, lo podría usar. Hay un muelle, que es el muelle Maciel, que sale allí frente a donde está la administración de puertos y llega al borde de la terminal, que es por donde pasan los autos, pero que es un muelle más largo. Que hace un tiempo, no mucho, se hicieron unas inspecciones por debajo, con buzos, con gente preparada para eso, y advirtió un importantísimo deterioro de ese puerto. Por lo tanto, Buquebus construyó una especie de puente para no pisar, de bypass para no pisar, pero está pendiente ese arreglo, que vale muchísimo dinero. ¿Qué hay que hacer hacia adelante? Bueno, tenemos una iniciativa privada, bajo ese formato, iniciativa privada de Buquebus, que dio toda la vuelta ya que tiene que dar por todos los ministerios y volvió al puerto y está en manos del puerto, y hace 10 días el puerto recibió algunos cambios a esa iniciativa. Esa iniciativa de Buquebus es utilizar lo que se llama la manzana 7, que es la manzana que está al lado de la administración de puertos, fuera del puerto, enfrente al puerto. Digamos, para que se ubiquen los televidentes, tenemos por acá el mercado del puerto, el Museo del Carnaval, acá tenemos el edificio del puerto, y acá está la manzana 7 bastante desocupada, que pertenece al puerto. La idea es construir ahí la terminal de pasajeros, y por un puente aéreo de 3 plantas
conectarse por arriba de la Rambla y por arriba de las vallas del puerto hasta la terminal, para que pasen pasajeros, ómnibus y autos por esos niveles y se vayan los autos directamente que embarcan en buquebús y las personas en buses, después que hacen sus migraciones acá, que vayan hasta el barco. Esa es una iniciativa privada que tiene que ser, se está estudiando. En ese caso hay que concesionar la obra. La concesión no sería para que opere buquebús, sino que la concesión podría ser a buquebús para que operen pasajeros, y si otro quisiera operar allí, podría hacerlo, buquebús le cobraría, pero otra compañía podría hacerlo, porque sería en este caso no la terminal de buquebús, sino la terminal fluviromarítima de pasajeros dentro del puerto. Jorge, eso implica una inversión muy grande, pasar por arriba, qué sé yo, usar esa manzana 7 que vale mucho dinero. Está en estudio, están los arquitectos y demás trabajando. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué un negocio que le puede servir a los privados no le sirve al Estado? Hay visiones diferentes. Me parece que si le sirve al privado y al Estado le da eficiencia, está bien. Desde que tenemos el cambio de modelo del puerto fue con la ley del 92. El puerto hacía todo, había 4.000 funcionarios en el puerto. El puerto se transformó en un puerto público-privado. Y tenés las terminales privadas, la de pasajeros, la de carga, la de granos, etcétera, y áreas públicas. Bueno, ¿qué hacemos con la terminal? En el gobierno de Mujica se le sacó a un privado y tiene que hacerlo el Estado. ¿Hay que devolverlo? Yo creo que sí, que hay que concesionarla. ¿Es este el mecanismo? Se quiso hacer allá en el dique Maguá, no caminó. Ahora hay otra iniciativa, hay que estudiarla, pero yo creo que a priori el muelle Maciel, la terminal, toda esa operativa debe ser concesionada a un privado para que lo opere con beneficio para los pasajeros y para el puerto. Jorge Gandini, un gusto recibirte esta mañana aquí. El gusto es mío. Bueno, gracias por haber venido.